Bien, buenas tardes. Es nuevamente un placer estar con ustedes. Quisiera expresar nuevamente las gracias a la universidad por esta invitación y esta oportunidad para compartir con ustedes, además con dos compañeros, amigos venezolanos, para hablar de este tema que realmente no me resulta muy grato hablar sobre él, pero que necesita de nuestro mejor esfuerzo de comprensión. El socialismo del siglo XXI durante muchos años ha sido incomprendido, ha sido subestimado. Al gobierno venezolano simplemente se le ha calificado como un gobierno particularmente demagógico, populista, con muchos recursos, pero la verdad es que después de varios años el socialismo del siglo XXI constituye ya un programa político muy claro, muy nítido, que viene siendo aplicado de manera progresiva. Insisto, sin que muchos venezolanos y sin que la mayoría de los países entiendan a cabalidad de qué se trata. Luego, entonces, me parece fundamental este esfuerzo de comprensión de este programa político llamado socialismo del siglo XXI. Y eso es justamente lo que quiero hacer hoy. Lo que verán a continuación es un intento de sistematización de este programa político a partir no solamente de las cosas que dice el presidente en sus abundantes alocuciones, sino también a partir de lo que se viene haciendo en la práctica a través de un marco legal que muchas veces niega el primer gran logro de la revolución, es decir, la Constitución. Muchas de las leyes que soportan lo que voy a explicar a continuación están reñidas absolutamente con esta Constitución de 1999. Pero para ir entrando en materia, el socialismo del siglo XXI como programa político puede ser caracterizado con un instrumento como este, que a mí me gusta llamar socioscopio, simplemente un instrumento de observación de la sociedad. No pretende ser una teoría, nada por el estilo, simplemente es un esquema que nos permite organizar la información y para pensar integralmente un programa político, entendido a su vez como una interpretación integral de la sociedad. Todo programa político incorpora en su núcleo, por decirlo así, una visión de la historia, una interpretación de cómo ha funcionado la historia y una interpretación también de cómo debería evolucionar esa historia, es decir, una visión del futuro que se desea alcanzar. Eso es quizás el rasgo más característico de todo programa político, la visión que le plantea a la sociedad. Pero también todo programa político incorpora una interpretación de cómo funciona la economía, de cómo debería funcionar esa economía y cómo se pasa de esa economía actual a esa economía deseable. Algo similar con respecto al Estado, con respecto al sistema político y con respecto a lo que pudiéramos llamar de manera general la estructura social. Con un esquema como este, sencillo, pero a mi juicio útil, podemos interpretar entonces el socialismo del siglo XXI, podemos intentar caracterizarlo. Con respecto a la visión, lo primero que cabría decir es que el socialismo del siglo XXI adoptó la interpretación según la cual la historia evoluciona a partir de las luchas de clases. Eso el presidente lo dice una y otra vez, pero eso está reflejado ya claramente en muchos de los instrumentos jurídicos que el presidente, que el gobierno y la Asamblea Nacional ha venido aprobando. En muchas exposiciones de motivos, en el Plan Nacional Simón Bolívar, el primer proyecto socialista de la nación, que rige del año 2007 a 2013, ustedes encuentran elementos suficientes como para sostener que el socialismo del siglo XXI interpreta la historia como un conflicto permanente entre clases sociales. En este sentido, el socialismo del siglo XXI no se distanciaría, no se diferenciaría mucho del socialismo del siglo XX. Adoptaría entonces la interpretación marxista de la historia. Esa, repito, según la cual la historia de toda sociedad hasta el presente es la historia de las luchas de clases. Esa frase, por cierto, es una cita del manifiesto del Partido Comunista. Ahora bien, el capitalismo sería, como toda sociedad clasista existente hasta el presente, un sistema basado en la explotación. No voy a entrar en los detalles de cómo ocurriría eso, simplemente me limito a decir que según esa interpretación, el trabajo es la única fuente generadora de valor. En la economía capitalista entonces ocurriría que los trabajadores que generan valor, los únicos que generan valor, no recibirían a cambio los salarios equivalentes al trabajo que ellos incorporan en las mercancías y el valor que generan. Esa diferencia entre el valor que ellos incorporan en los bienes, en las mercancías y la masa salarial que reciben como ingreso, esa diferencia constituye el plusvalor, sería trabajo no remunerado, constituiría la medida de la explotación.
Esa es la interpretación marxista. Alguien pensará, bueno, eso es una cosa del siglo XIX o del siglo XX, pero resulta que si ustedes van, por ejemplo, a este proyecto nacional Simón Bolívar, insisto, el Plan Nacional Simón Bolívar, ustedes encontrarán ahí esa afirmación. Se dice ahí de manera absolutamente explícita que el trabajo es la única fuente generadora de valor. Es además la única fuente legítima de la propiedad. Interpretación, insisto, marxista de la historia y de la dinámica capitalista. A partir de esta interpretación de la historia, el socialismo del siglo XXI se propone alcanzar lo que ellos han venido llamando la suprema felicidad social, una frase que puede lucir simplemente retórica, pero que también está dotada de un contenido muy específico. La suprema felicidad social sería el logro de una sociedad en la cual nadie tendría, o todos tendrían el mínimo necesario para vivir una vida digna, pero nadie tendría tanto como para poder aprovecharse del trabajo de los otros y someterlos entonces al proceso de explotación capitalista. Esto, ¿cómo se hace en la práctica? Ya veremos que eso supone sencillamente la desaparición de la propiedad privada, porque la propiedad privada de los medios de producción, para usar la jerga marxista, sería la fuente de la explotación, es la que haría posible el mecanismo que describí antes. Esta interpretación está presente en muchos de los documentos de las exposiciones de motivos de las leyes que se han aprobado en los últimos años, muy alejado, insisto, del marco constitucional vigente desde el año 99. Ahora, para lograr la suprema felicidad social sería necesario entrar en un proceso de revolución. Ellos están convencidos, como lo estaba convencido el socialismo del siglo XX, todos los marxistas, que la revolución es una necesidad. No es posible que los sectores dominantes, los sectores poseedores de los medios de producción renuncien a sus privilegios si no es por la vía de la fuerza. En este sentido, el presidente ha repetido una y otra vez que la revolución bolivariana es una revolución pacífica pero armada. Yo no sé cómo entender eso, sino sencillamente que las cosas van a ser por las buenas o por las malas. Y la revolución entonces iría porque sería una necesidad histórica. No habría manera de superar la desigualdad social de Venezuela y de los países latinoamericanos si no es a través de una revolución de tipo socialista. La revolución entonces se ha convertido en una especie de término muy amplio que además en la búsqueda de socios, de alianzas a nivel internacional, va pescando, por decirlo así, cuanto movimiento tenga razones para oponerse al sistema capitalista. Entonces el socialismo del siglo XXI se asocia al indigenismo, se asocia al antiimperialismo, a cualquier otro movimiento que pueda ser de utilidad para el desarrollo y la ampliación del proyecto socialista. No digo más con respecto a la visión, permítame pasar entonces al otro componente, el segundo, que es el relativo al sistema económico. Siendo consistente con la idea de que la propiedad privada de los medios de producción es la fuente de la explotación, luego entonces la transformación socialista de la economía supone la desaparición de la propiedad privada. No creo que sea posible para un socialista que se tome en serio la revolución pensar que la propiedad privada tiene algún futuro en el marco de una revolución socialista. A pesar de que en la Constitución venezolana se habla claramente de la garantía de los derechos de propiedad, por la vía de los hechos se vienen aprobando un conjunto de instrumentos jurídicos que niegan las garantías constitucionales a los derechos de propiedad. No me voy a extender en eso, después quizás podamos abundar en algunos casos, de eso hablé al mediodía en otra conferencia. Pero lo cierto es que la economía privada ha estado sometida durante todos estos años en Venezuela a un proceso de acercamiento progresivo. El hostigamiento a través de controles de divisas, controles de precios, a través de expropiaciones, de confiscaciones, a través de la descalificación permanente de la actividad privada, ha sido una constante y está orientada, insisto, a la desaparición de la propiedad privada porque ésta está reñida con la visión socialista del siglo XXI, como lo estuvo con la visión socialista durante el siglo XX. Ahora bien, esta desaparición de la propiedad privada de los medios de producción daría paso a la propiedad estatal y a la propiedad colectiva de dichos medios de producción. El gobierno ha avanzado muchísimo, en particular en la nacionalización, en la expropiación de numerosas empresas en numerosos sectores de nuestra economía.
sectores calificados como estratégicos, aunque el término estratégico es suficientemente ambiguo como para servir, para justificar cualquier acción de nacionalización. Al final lo estratégico es lo que el gobierno decida que es estratégico. Pero en este sentido el gobierno ha tomado control no solo del sector petrolero, también ha nacionalizado bancos. Ayer nomás estaba nacionalizando un hotel Hilton ubicado en la isla de Margarita, ha nacionalizado cementeras, está tomando control progresivo del sector de alimentos, etcétera, y un largo etcétera. Esto ha sido desde luego posible por la abundancia de recursos de los que dispone el gobierno. Sin embargo, muchas de estas expropiaciones ya son crecientemente hechas sin compensación alguna, sobre todo en materia de tierras rurales. Por otra parte, el gobierno también ha pretendido ir creando, dándole forma a la llamada propiedad social, propiedad colectiva, un término también ambiguo. El gobierno ha experimentado de forma muy costosa con esto de la economía social. Por ejemplo, durante algunos años pretendió darle forma a un gran sistema de cooperativas en nuestro país. En un lapso aproximado de unos 2 años, las cooperativas en Venezuela pasaron de ser unas 1000 y tantas a 274.000 aproximadamente, una cifra realmente impresionante, aunque había mucho de propaganda oficial en todo esto, por supuesto, y también muchas de estas cooperativas eran simplemente creadas porque era una condición que ponía el gobierno a sus contratistas, a proveedores, etcétera. Sin embargo, hubo un esfuerzo genuino de crear un sistema de cooperativas hasta que el presidente entendió, alguien se lo comentó seguramente, que las cooperativas no estaban reñidas con la propiedad privada y tampoco estaban reñidas con el sistema de mercado. Al fin y al cabo, las cooperativas también son propiedad privada de sus socios y están insertas en una lógica de mercado. El presidente entonces puso marcha atrás en este costoso experimento social de esas cooperativas, de esas 274.000, solo sobreviven una fracción de ellas. Realmente es un episodio lamentable, pero habla de esta búsqueda un tanto desordenada que ha tenido este régimen en materia de economía social. Ya en los últimos años viene dándole forma a la llamada propiedad social. Hay un proyecto de ley que no ha sido aprobado aún, pero seguramente ocurrirá en los próximos meses, aunque no estoy seguro, dado que se trata de un año electoral, pero en todo caso el proyecto existe y es un proyecto que viene ya de manera muy clara y nítida a definir la propiedad social como la propiedad colectiva que ejercerían comunas y otros tipos de colectivos, de trabajadores, de consejos comunales, etcétera, la propiedad sobre empresas que no van a crear de la nada. Esas empresas que pasarán a ser de propiedad social serán las empresas que sean objeto de expropiación, empresas privadas objeto de expropiación. Ese proceso, mucho me temo que se va a acentuar en la medida en que el gobierno no disponga de más recursos para seguir nacionalizando. Es una manera incluso de promover lucha de clases. Uno puede perfectamente imaginarse algunas empresas privadas, por ejemplo supermercados, siendo expropiados y siendo entregada su propiedad a colectivos organizados. Es una manera entonces de entrar a un proceso más agresivo de redistribución de activos. Eso me temo que podrá ocurrir en los próximos meses, en los próximos años. La propiedad social, por cierto, no pasa de ser un abuso del término propiedad, porque esa propiedad social implica que de los 3 elementos que definen la propiedad, es decir, el uso, el disfrute y la disposición de un bien, esta propiedad solo cumpliría con el primero. 2 colectivos propietarios, entre comillas, de esas empresas solo podrían usar esos activos, no podrían beneficiarse de ellos, el excedente que puedan obtener no les pertenece, pasarían a un fondo gubernamental y tampoco pueden disponer de esos activos, no pueden decidir vender, alquilarlos. Luego, no es propiamente una propiedad, es una propiedad estatal en el fondo. Yo estoy convencido hoy en día que no hay sino 2 formas de propiedad, la estatal y la privada. El gobierno, sin embargo, mantiene la ficción de que estos colectivos organizados pasarían a ser propietarios. Y creo que ahí todavía tenemos mucho que ver en nuestro país. Veremos seguramente mucho escándalo con respecto a esto. En todo caso, como ven, el Estado venezolano pasa a jugar un rol fundamental en la conformación de este nuevo sistema económico basado en la propiedad estatal, la propiedad colectiva, además de otras cosas como creación de un mecanismo de intercambio alternativo
No me detengo en eso porque en parte es risible, pero igual lo están intentando hacer, están creando hasta monedas comunales, etcétera. Pero el Estado pasa a tener un rol fundamental en la dirección y organización de todo el proceso económico. Ya en Venezuela existe una comisión central de planificación a la vieja usanza de la Unión Soviética, de Cuba, de otros países socialistas del siglo XX. Nada original entonces lo que estamos viendo hasta ahora en materia de transformación socialista en el tema económico. Con respecto al Estado socialista, quisiera comentar dos o tres cosas nada más. Quisiera en particular referirme a la manera en que este gobierno ha terminado capturando el Estado y los distintos poderes públicos. Esta idea del poder constituyente como un poder originario que está más allá, está por encima de la Constitución, es quizás uno de los aportes más terribles que este régimen venezolano está haciendo a los sistemas democráticos. Imagínense las inmensas dificultades que puede generar política y socialmente a cualquier sociedad el hecho de que su constitución no sea el acuerdo fundamental, sino que cualquier mayoría circunstancial, producto de un liderazgo mesiánico, como es el caso de Chávez, se erige en poder originario y decide transformar la Constitución integralmente, y no haya nada por encima de ese poder originario. Es como el poder de Dios, ahora traducido en la voluntad popular, que como sabemos no es tal voluntad, sino finalmente la voluntad de un líder carismático que logra convocar a esa mayoría circunstancialmente. Pero eso ha ocurrido en Venezuela, es una de las contribuciones que vemos también están haciendo a otros países. Algunos países, algunos gobernantes, más que países, están pretendiendo otra vez darle forma a ese poder originario para poder transformar radicalmente la estructura del Estado. Sin ir más lejos, la boleta que quería introducir el presidente Zelaya en la consulta electoral se parece peligrosamente a esta idea, tratar de invocar otra vez el poder originario para poder arrasar con todo el poder establecido y poder empezar desde cero a crear un nuevo orden institucional. Eso ocurrió en Venezuela y efectivamente a partir de ese proceso el Estado venezolano viene siendo transformado de una manera muy importante. El Estado venezolano está progresivamente asumiendo la forma de un Estado máximo, en el sentido más técnico del término, un Estado que pretende intervenir en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural de la sociedad. Es un Estado además que se va confundiendo progresivamente con la propia sociedad organizada a través de la figura de los consejos comunales, de las comunas y otro tipo de consejos a los cuales me referiré posteriormente. En todo caso, es un Estado que va haciendo desaparecer esa línea que distingue entre lo que es el Estado y lo que es la sociedad, una línea fundamental en cualquier orden democrático. En Venezuela progresivamente esa línea se va difuminando y el Estado pasa a ser el todo. En días pasados, uno de los ministros del presidente hablaba con unos campesinos a los cuales le estaba entregando unas tierras y les explicaba de forma increíble, y le decía a cada uno de ellos: ustedes son el Estado, ustedes, cada uno de ustedes forma parte del Estado. Yo soy parte de la sociedad, yo no soy parte del Estado, ¿no? A menos que entremos en una discusión más filosófica sobre la definición de Estado. Aquí lo que está ocurriendo sencillamente es que se están creando consejos comunales y consejos de otra naturaleza que pasan a tener ahora responsabilidades y pasan a cumplir funciones estatales, pero siempre subordinadas a un Estado que además de máximo comunal es profundamente concentrado, concentra el poder. Venezuela posee una constitución según la cual el orden político es un orden federal. Eso, sin embargo, viene siendo violado abiertamente por el presidente y por el régimen, y Venezuela progresivamente se va convirtiendo en un Estado unitario, más allá de lo que diga la Constitución. En los casos, por ejemplo, en los que líderes de la oposición han ganado gobernaciones, alcaldías, el presidente ya empezó a designar autoridades directamente. Voy a poner el énfasis que le puso el video: decreto directo del presidente. No le sorprendió la manera en que hablaron, en que se referían a no sé a qué cosa, pero le ponen un énfasis especial, ¿no? La Universidad Bolivariana, producto de un decreto directo del presidente, que por cierto ahí se genera, y disculpen la digresión, una dinámica un tanto perversa.
En las cadenas presidenciales, por ejemplo, muchas veces ocurre que el público presente, que está acompañando al presidente, le exige o le pide que encadene al país. Y el presidente disfruta en ese proceso. Y ustedes ven que cada vez que el presidente anuncia, estamos en cadena nacional, el público que le acompaña se cae en aplausos. Hay como cierta lógica medio perversa, que yo no soy psicólogo, soy economista, nadie es perfecto, pero que yo no termino de entender. Es un buen tema para los psicólogos, supongo. ¿Qué dinámica emocional, psicológica se desata allí? En todo caso, regreso para no perderme en lo anecdótico. Por otra parte, otra de las características que va asumiendo peligrosamente nuestro Estado es que se va convirtiendo en un Estado profundamente militarizado. La mayoría de los cargos públicos son desempeñados por militares, pero no solo eso, sino que la propia Fuerza Armada está siendo profundamente politizada. Eso de lo cual se vanagloria el que narraba la historia que vimos al comienzo, de que los militares ahora votan. Eso, lejos de ser un beneficio para una democracia, es terriblemente peligroso. Los militares no pueden tomar partido, por definición, porque son los poseedores de las armas. ¿Cómo quienes tienen las armas van a tomar partido por un sector u otro? Los militares deben estar al margen de la disputa política, de la disputa por el poder, así lo entienden la mayoría de las democracias. Entonces, en el caso venezolano no solamente se le da el voto, sino que están siendo sometidos a un proceso de ideologización permanente. Pero el problema va más allá, porque además se está creando la figura, o se creó ya una figura de milicia nacional bolivariana, es decir, ciudadanos ahora están siendo formados militarmente. Llevan varias decenas de miles de personas que integran esta milicia nacional bolivariana, que tiene una particularidad, y es que esos milicianos pueden recibir órdenes directas del presidente. El presidente, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, no puede dar órdenes operacionales a los componentes tradicionales de la Fuerza Armada, porque hay una estructura de mando que seguir. Pero en el caso de la milicia sí puede hacerlo. Se convierte entonces en una suerte de guardia pretoriana. Desde luego, ¿quién podrá entrar en la milicia? Sino aquel que sea simpatizante de la revolución socialista. No habrá posibilidad alguna de que alguien que sea opositor forme parte de la milicia. No están pensadas para eso, desde luego. Pero la cosa es todavía más peligrosa. Hace 2 semanas aproximadamente se aprobó de manera subrepticia una nueva ley, o una reforma de la ley de la Fuerza Armada Nacional, y ahora aparece otra figura, la figura de los cuerpos combatientes. Una cosa que ya luce muy similar a la SS alemana, cosas por el estilo. Estos cuerpos combatientes son ciudadanos también que trabajan en organismos públicos o privados, que van a ser entrenados también por la milicia. No serán propiamente milicianos, pero estarán adscritos a la milicia, y en este sentido también dependerán directamente del presidente. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del gobierno, además está encomendando a sus miembros a que formen parte de estos cuerpos combatientes. Estaríamos entonces ante un peligroso proceso de fusión del partido con la Fuerza Armada Nacional por vía de estas milicias y por vía de estos cuerpos combatientes. Eso está ocurriendo. Eso para nada es lo que está previsto en nuestra Constitución. Es un ejemplo más de cómo por la vía de los hechos se viene violando esa Constitución, el logro número 1 de nuestra revolución. Quisiera finalizar este tercer componente, hablando de algo que es poco conocido, incluso en Venezuela misma, y es que buena parte de esta nueva estructura del Estado socialista está siendo construida con el apoyo muy directo de la Revolución Cubana. Las misiones, por ejemplo, tienen una presencia importante de los cubanos, las misiones sociales a las que se refería también el video. Por ejemplo, en el sistema de salud se creó la misión Barrio Adentro. En este momento hay como 30.000 médicos cubanos en Venezuela. Muchos médicos venezolanos están emigrando y se está creando el absurdo de que los médicos venezolanos son subestimados, se ven obligados a irse del país buscando mejores destinos, y son médicos cubanos los que están cumpliendo la tarea fundamental de atender este programa. Ese programa, de hecho, es administrado directamente por cubanos. Eso no depende del Ministerio de la Salud, le rinden cuentas directamente, me imagino, a Fidel o a alguien cercano a Fidel.
pero quizás eso no sea lo más importante. En los registros públicos en Venezuela también han sido penetrados también por el gobierno cubano, supuestamente experto en esto de crear y diseñar sistemas de información. Eso es un peligroso acto, además de entrega de soberanía, pero en la práctica significa que la información de los ciudadanos está ahora siendo utilizada o está disponible para los cubanos que están haciéndose cargo de este sistema de registro. En el cambio de la ley de las Fuerzas Armadas, a la que me refería hace unos minutos, también está ocurriendo que los cubanos están presentes como asesores en muchos de estos cuerpos, y en particular en las milicias, pero además con esta reforma se le está quitando el carácter nacional, al menos en la denominación. Ya el ejército venezolano no se llama ejército nacional, ahora se llama ejército bolivariano. Y ya hay ciertas denuncias con base creíble que están presumiendo que ese es un primer paso para lograr que cubanos, oficiales cubanos, pasen a tener funciones de mando dentro de nuestro ejército. Un ejército ahora bolivariano, más allá del carácter nacional que ha tenido tradicionalmente. Pero además los cubanos están presentes en otros ámbitos. Acompañan al presidente, el presidente viaja en un avión cubano, ya el avión presidencial no lo utiliza. Luego entonces la presencia cubana es fundamental para entender lo que viene ocurriendo en el caso venezolano. No me sigo deteniendo en este tema. Con respecto a la estructura social, en Venezuela se viene trabajando de manera cada vez más nítida en la creación de la hegemonía cultural socialista. Esto de la hegemonía cultural es un tema que puede parecer muy filosófico, pero este régimen se ha tomado muy en serio una idea marxista de principios del siglo XX, según la cual una revolución no solo debe transformar las estructuras políticas, sociales, sino que también debe transformar la mentalidad de las personas, porque si no, sencillamente la revolución no sería viable. La creación entonces de un hombre nuevo y de una mujer nueva, se entiende, es necesaria, porque mientras no exista un hombre y una mujer que comparta los valores socialistas, entonces la revolución estaría peligrando. Ustedes pueden encontrar en el Plan Nacional Simón Bolívar, al que me referí antes, frases como la siguiente. Ahí se dice que mientras el hombre nuevo no exista, el socialismo del siglo XXI no será una realidad. Eso además en la práctica termina siendo una forma muy inteligente y muy perversa de garantizar la permanencia o la legitimidad de la permanencia de un régimen socialista en el poder, porque al fin y al cabo, ¿quién dice cuándo el hombre nuevo ya apareció? Cuando ya existe el hombre nuevo y por tanto ya la revolución alcanzó su objetivo. Eso queda sencillamente en el aire. Esta mañana les comentaba a algunos de ustedes que recientemente leí un artículo de Fidel Castro llamado Los vicios y las virtudes, y Fidel Castro atribuía los problemas, que ya no pueden negar, los problemas de baja productividad de la economía cubana a los vicios del capitalismo. Después de 50 años y tantos, el hombre nuevo no existe en Cuba. Raúl Castro en estos días, perdón, no fue Raúl Castro, un dirigente cubano, hablaba de la necesidad de que los cubanos superaran el paternalismo estatal, una cosa realmente insólita, pero todo esto lo atribuyen, desde luego, no al modelo socialista, sino al modelo capitalista, que todavía persistiría y la hegemonía cultural no se habría alcanzado plenamente. El gobierno viene tratando de crear esta hegemonía cultural a través del control de los principales sistemas de socialización de cualquier sociedad moderna. Esto es medios de comunicación, sistema educativo y política cultural. En los tres frentes el gobierno viene trabajando sistemáticamente con desiguales resultados. En materia política cultural ya se puede afirmar que está bajo control absoluto del régimen. Los medios de comunicación vienen enfrentando una intensa disputa con el régimen desde hace varios años, aunque pareciera que los medios de comunicación van perdiendo esa batalla. Se ha instalado en Venezuela, entre otras cosas, la autocensura, esta forma tan sutil y tan peligrosa en que finalmente las sociedades terminan callándose. Y en materia educativa es quizás donde más ha enfrentado la presión social. Padres y representantes y estudiantes han sido fundamentales en enfrentar este intento del gobierno de tomar control del sistema educativo. Aún así, sin embargo, ya se aprobó hace unos pocos meses una nueva ley de educación claramente orientada a la ideologización y en este sentido a cumplir con este objetivo de alcanzar la hegemonía cultural para construir el hombre nuevo. Pero además también se le viene dando forma al poder popular.
el poder popular era una de los cambios que el presidente pretendía hacerle a la Constitución, esta que tanto alaba el video. Esa Constitución aumentó los poderes públicos de 3 a 5, creo, el poder moral, electoral y el poder moral. Antes eran los 3 tradicionales, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Se elevó a 5. Con la propuesta de reforma constitucional pretendía elevar a 6 esos poderes públicos, creando el poder popular, también llamado poder comunal. Esa propuesta de reforma no fue aprobada, por cierto, porque la sociedad finalmente, creo yo, entendió el peligro de lo que significaba el socialismo del siglo XXI, y a pesar de todo el ventajismo que el gobierno, del que ha disfrutado el gobierno, y de todo el abuso de poder, no pudo imponer estos resultados. Pero decía que este poder popular, por la vía de los hechos, también se viene construyendo, más allá de que la Constitución no lo prevea. Ya en Venezuela existen algo así como 70.000 consejos comunales. Yo, por cierto, aclaro que yo no tengo nada contra la organización de los sectores populares para atender sus propios problemas, pero eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela. Estos consejos comunales no son instancias autónomas de la sociedad organizada, son instancias promovidas, financiadas y, digamos, direccionadas permanentemente por el gobierno nacional. Estos consejos comunales están adscritos a una comisión presidencial de los consejos comunales. Ni siquiera es una comisión nacional, es una comisión presidencial de los consejos comunales. Finalmente allí donde se decide si un consejo comunal se formaliza o no, es allí donde se decide si los consejos comunales van a recibir recursos públicos. Luego entonces se van creando estas instancias que además no solamente reciben recursos públicos, sino también competencias públicas. Los consejos comunales, por ejemplo, ya tienen funciones en materia de monitoreo, fiscalización, inspección de todo el aparato productivo venezolano, según una ley aprobada el año pasado. Y los consejos comunales, actuando con instancias ejecutivas, pueden decidir multar, por ejemplo, a un empresario por cualquier razón. Estos recursos, por cierto, los recursos que obtenga por la vía de la multa, explicaba esta mañana, esos van a financiar un fondo de consejos comunales, lo cual implica una lógica también muy perversa, pero perfecta desde el punto de vista de los objetivos que se pretenden. Pero además estos consejos comunales también se acaban de crear con la reforma de la ley de educación, consejos estudiantiles también con el objetivo fundamentalmente de hacer un trabajo político, consejos de trabajadores que no son sindicatos, son también instancias orientadas a la formación política y al trabajo político al interior de las empresas, entre otras cosas para promover, para al menos abrir la posibilidad de que esas empresas entren en problemas de tipo operativo y administrativo y por tanto puedan ser objeto de expropiación. Eso lo digo porque además en otro proyecto de ley de los consejos socialistas de trabajadores se dice de manera explícita que cualquier empresa que entre en problemas operativos y administrativos podrá ser objeto de expropiación. Obviamente le están sirviendo la bandeja, como decimos en Venezuela, a estos consejos de trabajadores. Un consejo de trabajadores que tengan eso, que tengan en mente, podrán entonces generar una dinámica permanente de conflicto al interior de una empresa y la empresa no tendrá la opción de quebrar y cerrar. Tendrá que ir a un proceso de expropiación y la propiedad de esa empresa pasará a ser propiedad social del colectivo, bien sea una comuna o bien sea el propio grupo de trabajadores de la empresa. Además se están creando los cuerpos combatientes a los que me referí antes y a las patrullas socialistas. Así como ocurrió en el caso de la Unión Soviética, en Cuba y otros socialismos del siglo XX, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no es un partido único, como si lo es en aquellos casos, en la práctica tiende a ser un partido cuasi único. Recientemente decidió organizarse a partir de patrullas socialistas que van a estar presentes en todas estas instancias a las que me acabo de referir. De lo que se trata finalmente es que el Partido Socialista sea un reflejo de la estructura del Estado y de la estructura de los consejos que se van creando, para que haya delegados, representantes del Partido Socialista en cada una de esas instancias, en cada consejo comunal, en cada cuerpo de combatientes, en cada consejo estudiantil, etcétera. Se trata entonces de un esquema nada original, otra vez, y que viene siendo impulsado al margen de lo que la Constitución establece. En materia, el último componente, que es el referido al sistema político,
Allí rápidamente simplemente menciono que también siendo consistente con esta visión conflictiva de la sociedad, este régimen se ha encargado de generar un proceso permanente de descalificación, de discriminación, incluso de inhabilitación, persecución de los sectores opositores. En Venezuela, aunque eso resulte sorprendente, en Venezuela el presidente nunca se ha sentado a conversar con ningún dirigente de la oposición. Él se puede sentar a conversar con el presidente de Irán, con el terrorista Ilich Ramírez, el llamado Chacal, con cualquier personaje, se puede hacer, con Uribe, al que tanto desprecia, al que tanto ha descalificado, pero con la oposición no se sienta y la somete permanentemente a un proceso de descalificación y en los casos más extremos a la persecución política. Eso, de hecho, tiene muy movilizada a la sociedad venezolana en este momento. Hay varios presos políticos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 10 años no ha podido entrar al país, sencillamente porque el gobierno tiene el derecho de veto. El gobierno ha impedido la visita de esta Comisión Interamericana y hay un grave problema entonces en materia de derechos políticos. Además, el gobierno, a pesar de que discrimina, amenaza, persigue políticamente, sin embargo mantiene la ficción de elecciones periódicas, que es lo que hace que finalmente muchas personas, ante tanta confusión, tanta verborrea, buscando, digamos, la definición más simple de lo que pasa en Venezuela, bueno, dicen, es una democracia. Será un presidente populista, un tanto autoritario, pero se somete periódicamente a elecciones. Y si ese es el criterio, sigue siendo una democracia. Es una visión un tanto simplista que desconoce hasta qué punto en Venezuela se ha pervertido el sistema electoral. En Venezuela el presidente abusa abiertamente del poder para promoverse a sí mismo, promover a sus candidatos. En época electoral usa sus cadenas tan numerosas, estamos hablando de miles de horas, hablando en los últimos años, hablando por todos los medios de comunicación de señal abierta. Por otra parte, el sistema electoral o el registro electoral permanente ha sido pervertido también, ha sido corrompido. Hay millones de personas que figuran allí que han hecho incluso el milagro de cambiar la pirámide poblacional en Venezuela. Esto es, si uno le hace caso a esas cifras que aparecen en el registro electoral permanente, ya Venezuela habría dejado de ser un país en una sociedad en la cual la mayoría era joven. Menores de 15 años. Eso cambió, ahora la mayoría de los habitantes son mayores de 18 años y eso, bueno, es uno de los milagros que podemos atribuir a esta revolución. Además, el gobierno viene identificando hábilmente líneas de fractura social, como me gusta llamarles, en todos los países. Una de las cosas en las que el presidente se ha especializado es en identificar fuentes de conflictividad política y social en cualquier lugar del planeta para aparecer ahí asociado y tomar partido y tratar de aparecer otra vez dividiendo el mundo entre quienes están con la revolución socialista y quienes están en contra de él. Yo creo que hay mucha de megalomanía en toda esta búsqueda, pero lo cierto es que el socialismo del siglo XXI se ha convertido en un referente para muchos países. Quisiera terminar, y seguramente tendré tiempo después para introducir algunas otras ideas, quisiera terminar hablando de la viabilidad de este sistema, de este modelo. Este modelo resulta profundamente inviable, al menos por 4 razones. En materia económica, este modelo viene a destruir la estructura de incentivos para la producción de bienes y servicios. Ya lo he demostrado al ser incapaz de levantar una economía socialista que no dependa del gobierno. Por el contrario, lo que ha reforzado el profundo rentismo del caso venezolano, alimentado por la abundancia de recursos petroleros, pero ha sido incapaz de generar una dinámica económica moderna, porque, insisto, destruye las estructuras de incentivos. En este sentido, termina presentando el mismo mal que presentaron los socialismos del siglo XX. En Venezuela todavía la escasez, que es quizás el principal rasgo que caracteriza a una economía socialista, la escasez no ha aparecido con fuerza porque durante muchos años hemos contado con recursos necesarios para importar. Y Venezuela se ha convertido entonces en un país nuevamente importador de casi todo lo que se consume internamente. En la medida en que los dólares para importar van escaseando, el problema se le va haciendo cada vez mayor a este régimen. Y intenta mantener la ficción del crecimiento económico a partir del gasto público, pero como no cuenta
cuenta ahora con tantos ingresos petroleros, está entrando en una desordenado proceso de endeudamiento público que está dejando ya desde ahora una carga pesadísima para las próximas generaciones. En materia política, el gobierno viene generando conflictos con todos los sectores. Sin embargo, hasta ahora ha cortado con la fortuna o ha podido evitar que todas las protestas sociales tan numerosas por la ineficiencia, por la corrupción, que todas esas protestas sociales coincidan en el tiempo. Decía alguien que el arte de hacer política es evitar que todos se pongan bravos el mismo día. Bueno, el gobierno ha contado con la suerte de que eso no ha ocurrido, o al menos ha evitado que eso suceda. Pero en todo caso, la protesta social en Venezuela es cotidiana. En todos los sectores están sucediéndose todos los días protestas por diversas razones. El momento en que emerja un liderazgo alternativo mucho más claro, quizá eso haga que las cosas cambien. Aquí, por cierto, aprovecho para decir que políticamente buena parte del éxito que ha tenido el socialismo del siglo XXI para avanzar se debe no tanto a las fortalezas del propio Chávez y de quienes la acompañan, sino a la debilidad de la dirigencia opositora, ¿no? En materia social también se viene generando una resistencia cada vez más importante en diversos planos, no solamente en el estudiantil, al que me refería antes, también en materia, por ejemplo, comunitaria, muchos sectores organizados ya resienten lo que es la estatización del ámbito comunitario y no aceptan que eso se perpetúe, continúe desarrollándose. Por otra parte, el crecimiento tan grande del Estado venezolano lo ha hecho cada vez más ineficiente, más burocrático, hasta un punto que ellos mismos lo reconocen. Ellos hablan del burocratismo, de la burocratización como uno de los males que está corroyendo al socialismo del siglo XXI. Por supuesto, le atribuyen todo esto al individualismo capitalista, a la búsqueda material de riqueza, etcétera. No, para nada conectan lo que está ocurriendo en materia de burocratización con el crecimiento excesivo del Estado venezolano. Viene sucediendo en los últimos años que en la medida en que se pierden espacios de libertad, paradójicamente, esta empieza a ser más valorada. O quizá no tan paradójicamente, si le hacemos caso a aquel refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Probablemente en medio de este avance del socialismo del siglo XXI, la esperanza que nos queda a los demócratas es que cada vez mayor número de sectores en Venezuela entienden la importancia de defender la libertad para pensar, la libertad para progresar, para comunicarse, para organizarse. Y yo creo que ahí está la posibilidad de que en algún momento en Venezuela esta pesadilla en que nos ha metido este gobierno termine y podamos por fin empezar a construir una sociedad que se oriente a dotar de la mayor libertad posible a la mayor cantidad de venezolanos. Pues han escuchado la exposición de Roberto Casanova, que yo creo que con gran claridad, precisión y dando una visión completa, nos ha mostrado lo que es este sistema. Ahora vamos a escuchar a Alberto Mansueti, que va a hacer un comentario libre sobre este tema. Después voy a hacer otro comentario yo y van a tener ustedes la oportunidad luego de un tiempo para preguntas y respuestas. Así que, Alberto, con mucho gusto te cedo el micrófono. Gracias, Roberto. Gracias por tu exposición, que a mi juicio ha sido muy clara, y me sorprende agradablemente que no escuché muchos de los clichés de la oposición, de manera que te pido disculpas por mi anticipación negativa, que tenía un poco, pero me la quitaste bastante. No obstante, bueno, hay algunas cosas que quiero... En general, yo creo que lo que nos ha trazado Roberto es un cuadro muy realista, pero sí, y sí quiero destacar, muy diferente de los clichés que la oposición nos tiene acostumbrados, de los cuales yo soy muy crítico. Entonces, déjame empezar por
ciertas cosas que me gustaría observar, a pesar de que estoy muy de acuerdo con el esquema, con el contenido general de tu exposición. Pero lo primero que yo observaría es tu caracterización de que es inviable. Es inviable, pero lleva 10 años, entonces no es tan inviable. Tú mismo te referías muy bien en que hay en Venezuela muchas cosas que son muy parecidas a la Unión Soviética y a la Alemania nazi, es decir, a los otros socialismos, porque el nazismo es un socialismo, es el socialismo nacionalista. Y en la Unión Soviética, es decir, el socialismo duró 72 años, entonces tan inviable no es. El problema son los costos. Como viable es viable, el problema es a qué costo. Entonces, Quiero señalar esa observación en primer lugar. En segundo lugar, una de las cosas que más molesta y es contraria a la realidad en el cliché de la oposición, porque yo voy a subrayar lo que Roberto dice, bueno, que si el régimen de Chávez es así muy, muy malo, pero que la oposición también es malísima, es pésima. Porque este juego de la democracia se juega gobierno-oposición. Un gobierno puede ser malo, pero si es malo, con más razón la oposición debe ser buena. ¿Para qué? Para producir el reemplazo. En Venezuela tenemos un gobierno socialista. Pero tenemos algo mucho peor que contar con un gobierno socialista, que es tener una oposición también socialista. Entonces, esa yo creo que es la dialéctica más perversa que no permite salir del régimen de Chávez, una oposición también socialista. Ahora, una de las cosas que más fastidia del cliché opositor es que Chávez tiene dinero, que los recursos, que el petróleo. No, momentico. Eso no es así, y Casanova lo explicó también. No es verdad, en primer lugar, no es verdad que Chávez sea un loco. Eso es importante. Me gusta que Roberto haya tomado en serio el discurso del socialismo del siglo XXI y tratado de tener una comprensión y una evaluación crítica. Pero hay que tomarlo en serio. Chávez no es un loco. La oposición tiene 10 años creyendo que Chávez es un idiota. Bueno, así le va a la oposición, no a Chávez. Cuando digo lo de que es un idiota con chequera, pero eso no es así, porque lo que Roberto nos describió, politización de la economía, la vida, policialización y penetración de militarización de la vida, de la sociedad, de la cultura, todo lo que Roberto nos describió de Venezuela, así es en Cuba. Y así está haciendo en Ecuador con Correa, que va por el mismo, y lo mismo Evo Morales en Bolivia. Entonces, no es una cuestión de chequera, no es una cuestión de recursos petroleros para financiar la fantasía. No, eso no es así, porque entonces esos otros países, y ni hablar de Nicaragua con los Ortega, que un caso que yo siempre insisto en recordar, el caso de los Ortega, que volvieron al poder simplemente porque los 3 presidentes que hubo en el interregno, ni la Chamorro, ni Alemán, ni Bolaño, ninguno de los 3 sirvió. Entonces, por eso tenemos de vuelta a Ortega en el poder. Y ni hablar de El Salvador, porque es todavía muy poco tiempo transcurrido. Pero ya van otros por el mismo camino. El próximo es Mujica en Uruguay. Y después vienen Ollanta en Perú y Manuel López o Andrés Manuel en México, y están apuntados al bate. Es decir, esto no es exclusivo de Venezuela. Muchas de las cosas que señaló ahí Roberto están instaladas en Cuba hace 50 años. Claro, el país es el que está más destrozado. Bueno, porque es precisamente el que tiene el comunismo más viejo. Vuelvo a insistir lo mismo, no es el comunismo inviable, es viable. Se puede mantener. En la Unión Soviética se mantuvo 72 años. El problema es a qué costo, cómo queda después la economía, las tareas de reconstrucción, etcétera, etcétera. Entonces,
hay muchas cosas que son parecidas a la Unión Soviética y tal. Y es más, también hay muchas cosas que son parecidas a los viejos populismos latinoamericanos. Hay cosas en el proceso Chávez, pero que es lo mismo en Cuba y que es lo mismo con Correa en Ecuador, que son idénticas a cosas que hacía nuestro querido paisano Juan Domingo Perón hace 50 años y Juan Velasco Alvarado, por ejemplo, en el caso de Velasco, cuerpos combatientes. Eso se parece mucho a lo que era SINAMO, Sistema Nacional de Movilización Social, en el Perú de Juan Velasco Alvarado de los años 70. Y la policía económica, eso lo organizó en la Buenos Aires de la época de los 50, el comisario Gamboa, jefe de la Policía Federal Argentina. Entonces, no son cosas nuevas ni cosas extrañas en América Latina ni en el mundo. Es el socialismo. A ver si nos entendemos. Es el socialismo. Ahí llega el choque con la oposición, porque la oposición te vive diciendo, no, eso no es socialismo. ¿Por qué dice eso la oposición? Bueno, porque son todos socialistas y quieren salvar el honor del socialismo. Quieren mantener la marca de fábrica del socialismo, la etiqueta, el copyright del socialismo, quieren mantenerlo resguardado, que no se contamine para tener un socialismo post-chavista, no chavista o antichavista después de Chávez. Eso es todo. Si esto que nos describe Roberto es tan parecido al socialismo del siglo XX, entonces ¿dónde está la diferencia? En esencia, ¿cuál es la diferencia con el siglo XXI? Bueno, hay algunas diferencias. Una de ellas la señaló Roberto muy bien, la influencia del filósofo italiano Gramsci, con toda su concepción de la cultura. Yo trabajé en el Ministerio de la Cultura en la época de Lucinchi, así que ahí vi toda esa izquierda cultural que estaba lista para tomar el poder y lo tomó finalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Las diferencias son dos fundamentalmente. En primer lugar, una que conversamos con el profesor Kekaisen hoy al mediodía. Son dos diferencias fundamentales con el socialismo del siglo XX. La primera es que no hay un énfasis así nacionalizador, estatizador de las empresas, o sea, aquella expropiación de los capitalistas y hacer empresas estatales, no. El socialismo del siglo XXI es más hábil que el del siglo XX y en lugar de expropiar a los capitalistas, los pone a trabajar para el socialismo. ¿Cómo los pone a trabajar para el socialismo? De muchas maneras, por ejemplo, básicamente a través del sistema de redistribución de la riqueza mediante el welfare, el Estado distributivo, y los pone a repetir el discurso, por ejemplo, de la responsabilidad social empresarial o el discurso masoquista autodenigratorio de la empresarialidad, como la llamo, que ya veo que en Venezuela hoy por hoy hasta se dice, lo está repitiendo. Entonces, no esperemos demasiado, no esperemos que todas las empresas privadas sean nacionalizadas. Esa es la diferencia número uno. No esperemos que todos los capitalistas sean expropiados, porque algunos, los que hagan buena letra, los que repitan el discurso masoquista, eso podrán seguir trabajando para el socialismo. Y mientras paguen impuestos, por supuesto. Y la segunda de las diferencias es algo que tiene que ver con esa también. Es que el socialismo del siglo XXI, así como se diferencia un poco del 20, se parece en muchas cosas, asombrosamente, al socialismo del siglo XIX. Es decir, al socialismo de Saint-Simon, Fourier, los falanterios, el mismo Comte. Es decir, el socialismo del siglo XIX que Marx bautizó utópico y predicó ese cambio del socialismo utópico al científico. Bueno, el socialismo del siglo XXI está regresando, está cerrando el paréntesis científico, marxista, ateo, y está volviendo al socialismo utópico donde, por ejemplo, el conde León Tolstoy era un socialista cristiano, los socialistas ingleses eran todos socialistas cristianos, y Chávez también anda por esa onda. O sea, el socialismo del siglo XXI regresa a ser utópico y regresa a ser cristiano. Por eso todos esos experimentos sociales de nueva propiedad, etc. Pero claro, estas cosas, para poder salir de Chávez, para poder salir de la pesadilla, como tú dices, hay que entenderlas.
Y el problema con la dirigencia opositora es que no quiere entender. Por ejemplo, una cosa que hay que entender de todo socialismo, del siglo que sea, es la cuestión esa que él insistió mucho, Roberto, en los términos ambiguos del lenguaje, específicamente de la Constitución. Bueno, pero y entonces violaciones a la Constitución y tal. Pero bueno, un momentito. Todo socialismo escribe textos legales, tanto constitucionales como subconstitucionales, en un lenguaje ambiguo y contradictorio, y que se puede interpretar de cualquier manera. Entonces, yo en algún momento, en alguna oportunidad, fui profesor de Derecho Constitucional. Entonces, yo enseñaba, entre otras cosas, que una Constitución, para ser violada, tiene que estar bien escrita. Es decir, tiene que estar escrita en términos no ambiguos, lo más preciso posible. Entonces, las violaciones son claras y fáciles de identificar y reconocer, y entonces se puede ir al tribunal y a reclamar y hacer un juicio y decir el gobierno violó tal o cual inciso de la Constitución. Pero si ese inciso está redactado de una manera con palabras ambiguas, como estratégico, comunitario, que se pueden interpretar de cualquier manera, al gusto y paladar del poder, tú no puedes tener una base sólida para ir a plantear una causa en tribunales. Y ahí estoy hablando como abogado. Sí, ya sé, ahí estoy hablando como abogado. Entonces, en estos 2 minutos que me quedan, gracias Carlos, voy a ir un poquito al problema fundamental. El problema fundamental de América Latina no es el socialismo. El problema fundamental de América Latina es que la derecha tenemos una crisis de identidad, un complejo, por no llamar derecha, porque hay alguna gente que se puede molestar. Digamos, los adversarios del socialismo, quienes nos oponemos, quienes nos oponemos al socialismo, nos faltan muchas cosas. Nos falta un proyecto, nos falta en primer lugar deslegitimar el socialismo y relegitimar el capitalismo, que esa es una tarea que no está hecha. El problema con Chávez y Correa y compañía es que ellos están parados arriba de una tarima que se llama legitimidad del socialismo. En el imaginario popular, el socialismo se justifica o se legitima porque el capitalismo es considerado un sistema inicuo, irracional, perverso, éticamente cuestionable. Y ahí está el problema, en que nadie es capaz de reivindicar la superioridad del capitalismo en términos económicos, eficiencia y también en términos éticos. Entonces, se dan las locuras que se dan en América Latina, como yo califico una locura, lo que se da en Honduras, por ejemplo. Es una locura. O sea, usted permite que, igual que en Venezuela, ¿cuál es la locura? Y mire, si usted permite que un presidente, que un socialista llegue a la presidencia, después no va a pretender que se comporte como uno que no es socialista. ¿Cómo va a pretender usted que un socialista respete la ley, o respete la propiedad, o respete los derechos humanos, o respete los derechos de expresión? Por Dios, por favor. Y usted no puede pretender enfrentar, como se pretendió hace unos años en Honduras, enfrentar a un socialista con un candidato de este otro lado, del lado de la oposición, y bueno, sí, me refiero al candidato que perdió contra Zelaya, que era un estúpido, más o menos como el de Venezuela que perdió en el 99, otro estúpido. Entonces, así no se puede. Estúpido me refiero que le falta mucho para enfrentar al socialismo, le falta programa, le falta estrategia, le falta inteligencia, imaginación, creatividad, y esa es lo que en mi modesta opinión, y con esto termino, la respuesta a una pregunta que tal vez ustedes posiblemente se estén planteando, pero bueno, pero si el régimen de Chávez es tan malo y tal, ¿por qué no salen de él? Si es tan horrible y espantoso, ¿por qué cada vez más países van por ese camino? Gracias. Gracias a ti, Alberto. Bueno, yo para cerrar las intervenciones del foro,
me voy a referir a algunos puntos, no tanto para debatir con ellos, sino para tomar algunos puntos que no se han tratado. El tema es muy extenso realmente y muy complejo y muy amplio. Yo pienso que una de las preguntas que si ustedes estarán haciendo, algunos tendrán la respuesta o no, pero una de las preguntas que está flotando en el ambiente es ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegó Chávez? ¿Cómo hace para estar, cómo logró estar 10 años ya? Y los que faltan, porque no sabemos cuántos faltan. Entonces yo quiero, y creo que ese es un mensaje o un punto para investigar y para analizar, bien importante para los guatemaltecos, en el sentido de que, bueno, como tú acababas de cerrar, Alberto, lo que pasó en Venezuela ha pasado en otros países no ha pasado, pero puede llegar a pasar. Guatemala es uno de ellos. Miren, en Venezuela había, para sintetizar brevemente la situación, habría un régimen democrático estable, constitucional, una constitución respetada, una constitución que como todas o casi todas las actuales tiene algunos elementos de lo que se llaman derechos sociales y Estado benefactor, pero que básica y estructuralmente era una constitución liberal, una constitución bien funcional, que tenía un sistema con algunos defectos posiblemente estructurales o algunos efectos de funcionamiento, pero una constitución que funcionó 40 años perfectamente bien. El país funcionaba con un sistema bipartidista, no porque hubiera ningún mandato constitucional ni ninguna tendencia, sino porque fue llegando al bipartidismo espontáneamente. Era un país con una gran riqueza petrolera y de pronto encontramos que esa gente vota a favor de Chávez, porque lo importante es reconocer y no olvidar en ningún momento que contra cierto tipo de figuras políticas, el problema simplemente es que ganen una elección. No hace falta que ganen más que una elección. Chávez ganó una elección y no necesitó ganar ninguna más, aunque ha ganado 2 o 3 más. De ahí en adelante montó todo un sistema donde es muy difícil que alguien pueda quitarle las elecciones. Yo creo que, como decía Roberto también, es prácticamente imposible en este momento ganarle unas elecciones a Chávez. ¿Por qué la gente se volcó a favor de Chávez y en contra de esos 2 partidos tradicionales? Esos 2 partidos, dentro de la línea de lo que dice Alberto, eran socialistas light, diríamos así, suaves, socialdemócratas. Un partido era socialdemócrata, otro era socialcristiano, y habían logrado, por consenso básicamente, estructurar un modelo en que la gran riqueza del petróleo llegaba al Estado y el Estado era el gran repartidor. Ese modelo funcionó bastante bien durante unos 10, 15 años, mientras había bastante dinero, mientras el país era muy pobre y muy atrasado, quizás no tan pobre, pero era un país atrasado, pobre, había muchas necesidades, entonces con el dinero petrolero se tapaban esas necesidades de tipo social, salud, educación e infraestructura. Por cierto que les digo, las obras que muestra Chávez son ridículas, ridículamente pequeñas con respecto a las que se hicieron en ese periodo de 40 años o en el periodo anterior del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Lo que muestra en esos 10 puntos, bueno, un puentecito acá, un hospitalito allá, bueno, eso no cambia nada. Incluso hay una obra que me hacía reír mucho, que era la 6ª o la 5ª, que es el viaducto de la autopista Caracas-La Guaira. Por favor, la autopista Caracas-La Guaira fue terminada en 1953. En esa época era una obra de ingeniería mundial. Hubo en 50 años, claro, un ligero movimiento tectónico, se corrió un poco la montaña, otros factores hicieron que un viaducto prácticamente reventara y Chávez nos tuvo como 2 años sin nada hasta que al final improvisaron una carreterita y después hicieron este viaducto. O sea, lo que está contando como una de las grandes obras del gobierno bolivariano es simplemente una reparación de algo que nadie se ocupó en hacer mantenimiento. Pero bueno, dejando de lado eso, quería anotárselo para que más o menos del mismo modo se pueda hablar de las otras 9 obras. Lo que le quería anotar a ustedes es que esos gobiernos hicieron bastante hasta que pasaron varias cosas. Primera cosa, la población creció. Segundo, las necesidades de esa población se hicieron más complejas. No es lo mismo alfabetizar que crear universidades.
Tercero, ese dinero fluctuó, subieron los precios, pero también bajaron. Fue mal utilizado en grandes obras faraónicas de crear empresas públicas. Y por último, se desarrolló un enorme sistema de corrupción. Con todo eso el modelo se hundió. Es muy breve la forma de decirlo. El modelo funcionó durante unos años y luego todos estos factores hicieron que la gente tuviera cada vez menos ingresos, la calidad de vida se disminuyera y creciera el resentimiento. Ahí me voy a unir con Alberto para decir algo sobre contra qué hubo el resentimiento. Fíjense, estos eran modelos socialdemócratas, nunca tuvimos en Venezuela un partido al estilo del Partido Popular Español o el Partido Conservador Inglés, un partido que dijera, bueno, ahora que fracasaron socialdemócratas y socialcristianos, votemos pues a los populares o a los conservadores. Ahí no había otro tipo de partido y la gente enfocó mal el problema, no enfocó el problema en el socialismo democrático y en la idea del Estado repartidor de bienes, lo enfocó en la corrupción, en la limpieza y en la justicia. Y es muy importante para los guatemaltecos que veamos que la corrupción no es el punto esencial. El punto esencial es el sistema de gobierno. Hay corrupción en el capitalismo, hay corrupción en el socialismo, hubo corrupción en el fascismo y en el imperio chino de la dinastía Han. Corrupción siempre hay, lo que tenemos que ver es modelos, mecanismos para controlarla, pero la corrupción no puede ser el principal problema. Segundo punto, el sistema puede estar mal. El sistema que instalaron estos socialdemócratas puede estar funcionando mal, pero no quiere decir eso que cualquier persona va a resolverlo, ni que hay que barrer con todo lo existente para desde cero crear algo nuevo. Ese fue el mensaje que mandó Chávez al pueblo, y de alguna manera el mensaje que estaba latente en el pueblo. No sé, esto pudiéramos debatirlo porque no se puede hacer una encuesta retrospectiva, pero yo recuerdo mucha gente de este nivel, de esta calidad humana, de cierto nivel intelectual que me decía, mira, pero es que hay que acabar con todo porque ya estamos hartos de la corrupción. A ti te ha pasado. Que le decían a uno, yo recuerdo un amigo que caminaba conmigo ahí en la urbanización donde vivíamos, sí, tú tienes razón, pero realmente esto hay que ponerle un corte, hay que empezar de nuevo, hay que hacer una nueva... Eso es lo que quería la gente, y eso lo tuvo. Lo que no tenían, lo que no sabían es qué venía con ese paquete. ¿Qué pasa en un país cuando tú empiezas desde cero? Ese es el otro punto. Yo no quiero ser muy largo y me toca todavía un punto muy complicado, que es el de la viabilidad. Miren, mi opinión personal, absolutamente subjetiva y no sustentada por un trabajo científico, pero sustentada por mi experiencia, es que cuando se instaura un sistema de tipo autoritario, profundo, como el de Chávez, como el de Fidel Castro, hay un punto de no retorno. Yo no le critico ya nada a la oposición venezolana ni a la cubana. ¿Qué puedes hacer en Cuba? Una vez que pasase de cierto punto, miren, no se puede echar para atrás. No se puede recoger la leche derramada. Quizá ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo este hombre que se considera tan liberal y tan escéptico afirma eso con carácter de dogma? Bueno, sí, es lo que yo pienso, porque no lo he visto hacer. Una vez que se consolida el dictador, el caudillo, incluso puede ser no socialista, muchos caudillos que se llamaban liberales del siglo XIX pasaba lo mismo. Una vez que tú tienes los controles del Estado, y lo que tan brillantemente contaba Roberto, fíjense que esa estructura es abrumadora. Una vez que tú tienes eso, ¿cómo lo combates? Tú puedes hablar a favor del capitalismo, tú puedes hacer esto o lo otro, pero miren, una gente que lleva 10 años gobernando, que ha modificado las leyes decenas de veces a su antojo para seguir gobernando, que tiene reelección indefinida, ¿cómo lo vamos a sacar del poder? Entonces, yo no solo no abusaré de mi tiempo, si voy a regalar 3 minutos o 4 para las preguntas. Yo lo que les digo a la gente, al querido pueblo guatemalteco que tanto aprecio y con el que me siento tan identificado, miren, no dejen que esto pase. Lo que tienen que evitar que pase no es que el hombre se reelija indefinidamente, es que empecemos desde cero, que la lucha sea nuestra por la pureza y la corrupción y contra la corrupción y hacer cacerías de brujas, como yo he visto hacer en algunas ocasiones. No, nosotros lo que queremos, lo que necesitamos para sobrevivir es un sistema estable, democrático, moderado y donde se respete la propiedad privada.
lleno de corruptos puede estar con leyes muy malas y muy inconvenientes, pero así es como Inglaterra salió de la pobreza, así como salieron los Estados Unidos, así como salieron casi todos los países que han salido de la pobreza y que todavía se mantienen un régimen de mínimas libertades. Grandes libertades y completas no hay en ninguna parte, pero entre esas pocas libertades que gozamos ahora y lo que se vive en Venezuela, realmente hay una diferencia apreciable. Bueno, señores, ahora tenemos unos cuantos minutos para hacer preguntas. Yo creo que pueden hacerlas por escrito, ¿verdad? Entonces, por favor, si la pregunta tiene un destinatario, explícitenlo, a ver quién piensan ustedes que puede ser el que mejor la responde, y si es para varios, pues lo pueden decir también. Aquí. Esta pregunta es para Alberto Mansuetti. Si miramos al socialismo como una enfermedad, ¿cuál sería entonces la medicina para usted? Bueno, la medicina se llama libre mercado y sus adversarios le bautizaron como capitalismo. Hablando como yo también me uno a Carlos para hablar de corazón a los guatemaltecos, en mi caso por agradecimiento, porque me han recibido tan generosamente en este país. No dejen que esto pase. Ahora, sí permítanme, o sea, no dejen que esto pase, apliquen el antídoto. El antídoto se llama capitalismo. Y no dejen que pasen dos cosas muy feas que yo estoy viendo aquí en Guatemala en estos 15 meses que tengo, y me traen malos recuerdos, me traen recuerdos de la época de Venezuela hace 20 años, más o menos, es más o menos lo que dice Carlos, que su amigo que caminaba con él le decía, hay que dar un golpe y hay que terminar con todo, hay que acabar con todo y tal. No, cuidado, no dejen que eso pase. Y en especial dos cositas que yo estoy viendo que son las dos cosas que me traen esos malos recuerdos. Dos campañas propagandísticas sistemáticas. Una campaña en contra del capitalismo. La campaña que podemos ver en contra del capitalismo, atribuyéndole al capitalismo ser la causa de la crisis mundial. Ese es el discurso que va preparando el camino al socialismo. Es muy simple, me alegra mucho que lo hayas planteado en esos términos, en términos de enfermedad, antídoto, ahí es bastante simple. Lo segundo es un poquito más complicado. Me refiero a la campaña, no la campaña contra el capitalismo, sino la campaña contra los partidos políticos. Eso es un detalle muy importante, y contra los políticos en general. Yo observo ese síndrome en Guatemala que es igualito a lo que pasaba en Venezuela en los años 80 y 90, con un ataque indiscriminado contra los políticos, la actividad política, los partidos políticos, así en bloque, todo, en lugar de hablar de políticos estatistas, actividad política estatista y partidos políticos estatistas. En Venezuela, creo yo que dos de los factores que más contribuyeron, no sé, corríjanme si me equivoco en eso, pero no sé si ustedes están de acuerdo, pero dos de los factores que más contribuyeron a esto que pasó fueron la sistemática y metódica y muy bien pensada y muy bien planificada campaña contra el capitalismo y la campaña contra los partidos políticos, en lo cual entraron muchos medios de comunicación que hoy están arrepentidos porque ellos querían, la agenda oculta era que los medios de comunicación iban a desplazar a los partidos políticos, iban a reemplazar y a sustituir a los partidos políticos, y eso es una aberración. Si queremos, ¿cómo vamos a pretender tener democracia sin partidos políticos? Los partidos políticos son esenciales a la democracia. Si no nos gustan estos que hay, pues hagamos otros nuevos y no nos quejemos de los partidos tanto, ni nos quejemos de que hay muchos partidos.
esa es otra aberración. ¿Por qué tenemos que quejarnos de que hay 36 partidos? Bueno, y si hay 64, ¿qué? El problema es si son buenos, si son malos, si son todos iguales o si se diferencian. Entonces, para que no pase en Guatemala lo que pasó en Cuba, en Venezuela, en Ecuador, hay que tomar en consideración que los partidos son y que los medios de comunicación no pueden reemplazar a los partidos. Entonces, cuidado con esas reivindicaciones de la sociedad civil que uno puede ver en ciertos discursos, ciertos medios de comunicación, una reivindicación de la sociedad civil. No, pero es que la sociedad civil con Twitter y con Facebook no va a necesitar más partidos políticos. No, por favor. Mi pregunta es entonces, ¿cómo se puede legitimizar al capitalismo nuevamente sin caer en los juegos populistas del socialismo? Muy simple, el capitalismo no es solamente el sistema más eficiente, sino es el único sistema ético, porque es el único sistema compatible con la libertad humana. Ahora, la respuesta más a fondo a lo que hay un poco detrás de tu pregunta, creo que es algo que Sabino estaba apuntando. En América Latina nunca hemos tenido capitalismo, de hecho en el mundo rara vez ha habido capitalismo fuera del siglo XIX, en el siglo XX Hong Kong, de manera que lo primero que hay que es un entendimiento claro de qué cosa es el capitalismo y qué es lo que nosotros en América Latina tuvimos en lugar de capitalismo, o sea, qué es el mercantilismo, qué es el socialismo y sobre todo qué son esas antesalas al socialismo que son el populismo, el típico populismo latinoamericano, democracia radical, etc. Entonces, yo creo que en eso esta universidad hace un papel muy importante que tenemos que destacar. Gracias. Yo tengo una queja contra Venezuela desde hace 50 años. Pregunto a ustedes expertos, más o menos 1960, un compañero mío y yo invertimos $400. En ese tiempo fue una suma notable en the Venezuelan Sulfur Company of America. Creo que todavía tengo los papeles. Pero nunca el país nos dio permiso a la compañía de empezar operaciones. Y todos los 400 se desaparecieron en mordidas y no sé cosa. ¿Cuándo empezó esa maldad en Venezuela? Déjame que les cuente. Mira, sí, es que había algunas cosas que uno se le va ocurriendo. Esos sistemas eran... en el año 58 se retorna a la democracia en Venezuela y la mayoría de los partidos tienen esa orientación socialista. Ese es un sistema que se va burocratizando bastante y realmente ya en los años 60 estaba bastante burocratizado. Creció esa burocratización y se hizo mucho peor realmente. Ahora, eso es parte, digamos, también de nuestra herencia latinoamericana, de lo que nos cuesta crear una compañía aquí en estos países. Este país no es ninguna maravilla en ese sentido, es uno de los más complicados que hay. Yo quería hacer una observación, le voy a pasar a Roberto un momentico también el micrófono, pero quería hacer una observación cuando Alberto habló de las diferencias con Cuba. Mire, no hay expropiaciones masivas en Venezuela y eso es importante en la vida cotidiana y en el ambiente. Y la otra cosa que no hay masivamente es represión. Sí hay represión, pero es muy importante destacar que las cárceles no están llenas de presos políticos. Uno puede entrar y salir. No sé si Roberto tendrás algún problema, pero nosotros podemos estar en este foro y yo puedo entrar y salir de Venezuela normalmente.
Ahí hay una diferencia notable con Cuba. No podría yo estar hablando mal de Fidel Castro en esta forma, explicando la situación en esta manera y entrando mañana a La Habana. Eso es imposible, iría directo a la cárcel o no me dejarían entrar. Entonces, muchos han hablado de que el socialismo del siglo XXI tiene ese cuidado por la imagen que es muy posmoderno en cierta terminología, que no es ese socialismo brutal tipo estalinista, ni siquiera la brutalidad de los miles de fusilamientos cubanos. Acá realmente se ha ejercido el mínimo de represión indispensable para mantener el sistema. Esa represión se ejerce con toda violencia, sin ninguna reserva, pero es absolutamente el mínimo. Y siempre, y en esto se parece mucho Chávez al estilo fascista, al estilo de Mussolini, siempre tratando de darle el viso, el color de algo popular. Si hay que reprimir una manifestación, primero se manda a un grupo de chavistas armados. Si eso no funciona, se manda a la Guardia Nacional. Pero en general, en lo posible, se trata de mandar gente así civil. Roberto, a ver, para complementar un poco tu... Yo no sé, aquí no tengo sonido. Sí, bueno, para referirme a este último aspecto que tú has comentado, Carlos, efectivamente yo creo que una diferencia entre el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XX es que no ha tenido el carácter, hasta ahora, el carácter represivo que tuvo el socialismo cuando se implantó en sociedades como la soviética o la cubana. Recuerden, bueno, que allí costó sangre efectivamente imponer ese modelo, entre otras cosas por la agresividad con que se intentó implementar. Prácticamente fue una revolución en el sentido más tradicional del término, que vino de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, a intentar trastocar todo el orden social y construir otro nuevo. Era tomar el cielo por asalto, para usar un refrán que se usaba en esa época, ¿no? La revolución entonces requería prontitud, era radical. El socialismo del siglo XXI, más en esta onda postmoderna, efectivamente, nos ubica en una zona más bien ambigua, donde las cosas se van haciendo sin decirse exactamente, se van creando, por ejemplo, instituciones paralelas, porque no desaparece la propiedad privada de un día para otro, tú vas creando una economía profundamente estatizada, vas experimentando con esto de la economía social, no vas desapareciendo o tomando control de universidades, por ejemplo, sino que creas tus propias universidades, no desaparecen las Fuerzas Armadas, como fue el caso, por ejemplo, cubano, para crear otro inmediatamente, sino que creas un cuerpo de milicias para ir en paralelo fortaleciendo una cosa. Entonces, el socialismo del siglo XXI ha tenido esa inteligencia para ir transformando las cosas de manera progresiva y manteniendo siempre cierta ambigüedad. Yo quisiera referirme a un aspecto en particular que comentaba Carlos y que también creo que comparte Alberto, el relativo al punto de no retorno. Es un tema que puede tener implicaciones políticas fundamentales. Yo soy de los que pienso que, bueno, como el futuro no existe, es preferible ser optimista. Como el futuro por definición no ha llegado, bueno, ¿qué nos cuesta ser optimista? Hay quien dice que la mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo. Y yo la verdad es que viviendo en Venezuela me anoto en ese punto de vista. Si el ánimo de que llegamos a un punto de no retorno se generaliza, efectivamente habremos llegado al punto de no retorno, por aquello de las profecías que se cumplen a sí mismas. Si ya todos estamos convencidos de que no hay nada que hacer, nadie hará nada y por tanto efectivamente nada ocurrirá. Luego entonces yo creo que una de las tareas políticas más fundamentales es promover la creencia finalmente indemostrable de que Venezuela va a salir de esto. Y en ese sentido yo también les pido a ustedes que están aquí presentes y representan a Guatemala, no solamente que eviten que pase en Venezuela, sino también que pase en Guatemala, sino también ayuden a que no siga pasando en Venezuela. Yo creo que ustedes, en la medida que comprendan más cabalmente lo que está ocurriendo en Venezuela, quizá puedan ayudar a la distancia, porque lo que sí es cierto es que hoy en día estamos profundamente comunicados, no importa el lugar en que nos movamos. En este sentido, pido solidaridad entonces a ustedes por lo que ocurre en Venezuela, para evitar que pase allá, pero que también pase en su país. Bueno, eso lo quería agregar. Alberto quiere decir algo. Gracias. Dos cositas nada más. Carlos dice que él puede hablar sin problema. Eso será él, yo no. Yo tengo estamos hablando de represión. Yo tengo un proceso abierto en Fiscalía porque se me ocurrió fundar un partido político.
De manera que eso de que no hay mucha represión, yo no sé. Yo tuve aquí en Guatemala que recuperar mi nacionalidad argentina para poder tener la residencia legal en Guatemala, porque si no, jamás me iban a enviar de Caracas el expediente de limpieza penal que sí me lo mandaron de Buenos Aires, porque como yo allá no vivo, entonces, de manera que represión sí hay. Lo que sí es verdad que no hay esa represión masiva, brutal, etcétera. Pero cuando quieren usar la represión la usan. El punto de no retorno. Mira, el punto de no retorno también depende mucho de la conducta de la oposición. La conducta de la oposición es terrible. Es, por ejemplo, insiste, o sea, yo podría estar la noche entera criticando a la oposición, pero déjeme criticar una sola cosita nada más. La costumbre que tienen de decir que las elecciones son una farsa, la trampa está montada, pero tenemos que ir a votar. Pero eso no es así. Hay un punto de retorno y yo sería optimista si tuviéramos en Venezuela otra oposición. Yo sostengo que sin otra oposición no habrá otro gobierno, jamás. ¿A qué me refiero con una oposición? Una oposición racional, coherente, que si tiene pruebas de que el proceso, el sistema electoral está viciado, porque eso es una cosa que está en discusión. Yo personalmente no puedo asegurar que el proceso electoral esté viciado, porque yo no he hecho auditoría del proceso electoral. Pero bueno, si los dirigentes de la oposición tienen pruebas de que el proceso electoral está viciado, entonces para salir de Chávez es facilito. Llame a la abstención, diga que no va a participar en las elecciones y con eso está deslegitimando el cariz democrático. Ahora, si cree que hay suficientes seguridades en el sistema electoral, entonces participe, vaya a las elecciones y llame a la gente a votar. Pero en Venezuela tenemos una oposición realmente loca, es loca la oposición, porque por una parte es loca, por una parte dicen la trampa está montada, las elecciones son una farsa, pero hay que ir a votar. Pero ¿y quién va a ir a votar si le ha dicho que es una farsa? Nadie se va a prestar una farsa. Por eso es que las elecciones en Venezuela, hasta ahora todas las elecciones, menos una, no las ha ganado Chávez, tampoco la oposición. ¿Quién las ha ganado? La abstención. Ese es un dato muy importante de Venezuela. La abstención somos, ahí me incluyo yo, más de un tercio de venezolanos en capacidad de votar, que no nos reconocemos para nada con el gobierno, pero tampoco nos gusta esa oposición. Estamos esperando que los señores de los medios, que son los que mantienen con vida a una dirigencia fracasada, a unos mariscales de 100 derrotas, que sin las luces y las cámaras de Globovisión no serían nadie. Entonces, por eso Chávez no cierra Globovisión, porque a Chávez le conviene que las luces y cámaras de televisión mantengan con vida a esos pecofes y poleos y tal, porque a Chávez es muy inteligente, muy sagaz, muy hábil. Entonces, los mantiene ahí con vida porque él prefiere que estén esos y no que pudieran aparecer otros bateadores emergentes que él no conoce. Él a los poleos y los pecofes los conoce muy bien. Entonces, está como el cuento ese de Jalila y Dimna, de la serpiente que le dice al alacrán: yo espero que tú te quedes donde yo te pueda ver. Miren, déjenme decir una cosa para yo no parecer tan dogmático. La verdad que lo del punto de no retorno es cierta forma en cierta medida es una provocación intelectual. Es un poco para desarrollar este tipo de debate. Yo sí lo que creo, y creo que eso sí se puede demostrar, es que pasado cierto punto, la resistencia y las dificultades que tiene una oposición crecen vertiginosamente. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. ¿Ustedes consideran que Honduras ha marcado un precedente para empezar a detener a los caudillos que han seguido los pasos del socialismo del siglo XXI? Bueno, mi opinión muy rapidito es que en principio sí, pero depende cómo se resuelvan las cosas. Sí, todavía estamos en todavía proceso. Está muy en desarrollo el proceso. Pero si realmente se para Zelaya, sí pudiera ser. Sí, de acuerdo.